Saludos, estimados aprendices. Se han tenido inconvenientes en la grabación de la sesión dada en línea, pero voy a tratar de ser lo más fiel a lo expuesto durante esta sesión, con el fin de dejar grabada la sesión para aquellos aprendices que no pudieron participar en la sesión o aquellos que participaron pero que les quede alguna inquietud al respecto de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces procedo a hacer la presentación que se hizo durante la presentación original para que la tengan disponible en sus equipos. Empiezo a compartir pantalla sobre la charla ofrecida, la charla dada a todos los compañeros aprendices que estuvieron presentes. Bueno, el curso corresponde a la ficha 32.35.884 de análisis, desarrollo de software. Y esta es la agenda que vamos a desarrollar durante el transcurso de la sesión. Primero la presentación del equipo ejecutor de la formación. Después vamos a ver la ubicación del manual del sistema de administración de aprendizaje, Sayuna. Después vamos a ver la presentación del programa de formación. Después vamos a ver la metodología y estilo de calificación, los roles que hay dentro de este proceso de formación, los cronogramas, tanto el cronograma general como el cronograma de la fase de inducción que es la que estamos desarrollando. Vamos a ver la socialización de las actividades de inducción, todas las actividades que estamos que tenemos presente para esta fase, la ubicación del foro de dudas e inquietudes de inducción, la ubicación del reglamento del aprendiz, la elección del vocero, las recomendaciones generales y de la fase de inducción, y finalmente un espacio de dudas e inquietudes. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces pasamos a la presentación del equipo ejecutor. Mi nombre es Eduard García y voy a ser el responsable de la parte técnica como instructor del área técnica y voy a colaborarles durante todo el desarrollo del curso en esta área. Tendremos además instructores de las áreas transversales, que son las que auxilian, digamos, de alguna forma al área técnica en todo el proceso formativo. Por el momento estoy designado solamente como instructor técnico y estamos a la espera de la asignación de los instructores para las diferentes áreas. A medida que vamos avanzando en el desarrollo del curso, entonces se van asignando los docentes, los instructores para las áreas correspondientes. Vamos a ubicar la plataforma presenta un cuadro de login en donde tienen que seleccionar el tipo de documento, el número de documento, tienen que escribir el número de documento y la contraseña y dar clic sobre el botón de iniciar sesión. Una vez que inicie la sesión, entonces ingresarán a la plataforma Sayuna, en donde la primera pantalla que tendrán será la pantalla principal del curso. Para este caso, ingresarán con el rol del aprendiz y tendrán entonces el siguiente menú lateral izquierdo que corresponde a cada una de las secciones del curso. Para nuestro caso, para este curso, tendremos la sección de inducción, información general, cronograma y sesiones en línea, que es las que tenemos en la parte lateral del curso, del menú.
Una vez que ingresemos al curso, entonces vamos a recorrer cada una de las secciones. En la sección primera, la sección de inducción, tendremos las actividades de reflexión inicial que corresponden al foro social, a la actualización de datos personales y las actividades de aprendizaje de la guía de inducción, en donde encontrarán material de formación, la guía de aprendizaje de inducción y las evidencias correspondientes a esta fase. Por otro lado, tendrán la sección de información general, en donde encontrarán los diferentes enlaces a material de diseño curricular, información del programa, foro de dudas e inquietudes de inducción, enlaces de la biblioteca SENA, documentos de interés para el aprendiz y un foro general de dudas e inquietudes para explicarles un poco sobre el manual del aprendiz, donde se encuentra. Entonces, vamos a la subsección de información de documentos de interés para el aprendiz, de información general, y ahí encontramos varios enlaces en los que está que es Sofía Plus, una explicación sobre el sistema administrativo, la plataforma administrativa, la guía para el buen uso de los foros, reglamento del aprendiz, los derechos y deberes del aprendiz, cómo descargar un certificado en Sofía Plus y el manual para el aprendiz sobre el manejo del LMS. Y es importante visitar cada uno de estos enlaces. Estos enlaces se pueden ir consultando de la siguiente forma. Una vez que están dentro de él, los enlaces dan clic en cada uno de ellos y aparecen los diferentes elementos, los cuales pueden descargar. En este caso tenemos el manual del aprendiz, el manual de manejo del LMS de la plataforma, en donde están los diferentes apartados, los diferentes capítulos de cómo ingresar, la vista general del curso, cómo pueden configurar el perfil del aprendiz, cómo pueden visualizar el panel de navegación y moverse dentro de ese mismo panel de navegación, donde está la sección donde pueden visualizar los anuncios, el contenido del curso, información general, los diferentes cronogramas que ya vamos a ver, las fases del proyecto, los foros y las evidencias. Pues como pueden ver, este manual se puede descargar para que cada uno lo pueda tener en su equipo, ¿no? Dentro de la parte de información general, también están los foros de dudas e inquietudes de la parte de inducción. Este foro es exclusivo para la fase de inducción. Es importante que tengan en cuenta que la participación se debe realizar a través de un hilo conductor. En este caso, el hilo generalmente de cada uno de los foros de dudas e inquietudes para cada una de las áreas transversales, en este caso por el área de inducción, es iniciado por el instructor y el aprendiz, para darle continuidad a ese hilo, debe dar clic sobre el enlace de responder. Una vez que aparece el enlace de responder, escribe en el recuadro de diálogo la respuesta al inicio del foro y debe dar finalmente clic sobre enviar el foro para enviar el comentario realizado. Cada una de las áreas transversales y el área técnica tendrán su respectivo foro. Los foros se ubicarán dentro de la pestaña dentro de la sección de información general. Como pueden ver acá, entonces ya está el foro de dudas e inquietudes del área de inducción, y a medida que vayan apareciendo las diferentes áreas van a aparecer también los diferentes foros. Cualquier duda o inquietud que se tenga sobre cualquier área específica deben ir al enlace del foro correspondiente. Además, está el foro de dudas e inquietudes, que es un foro general en donde ustedes podrán eh, donde ustedes podrán presentar
todas las dudas o inquietudes que tengan con respecto al área del funcionamiento en general de la plataforma. Todo eso está dentro de la sección Información General. Siguiendo con nuestra presentación, ya sabemos que dónde se encuentra entonces el manual, la Aprendizayuna, para el manejo del LMS. Y vamos a continuar entonces con la presentación del programa de formación. Dentro del programa de formación que se llama Análisis y Desarrollo de Software, tenemos que se identifica con el código 228118 y versión 1 con fecha de inicio del 3 de junio del 2025 y fecha de finalización del 2 de septiembre del 2027. Este curso corresponde a la segunda toma del 2025. Bueno, tiene una etapa lectiva de 21 meses y tiene una etapa productiva de 6 meses. El objetivo general del curso es desarrollar un software que soluciona las necesidades de gestión de la información a través de aplicaciones de escritorio web o móvil, integrando el desarrollo de las competencias del programa de formación, cuyo práctica final o desarrollo final será el proyecto de construcción de un software para integrar tecnologías orientadas a servicios. Es importante que tengan en cuenta que vamos a desarrollar un software no solamente para nivel web, sino también para aplicaciones de escritorio o para aplicaciones móviles, en donde se van a integrar todas las competencias de este curso, no solo del área técnica, sino también de las áreas transversales. ¿Cómo va a ser la metodología y el estilo de calificación? Primero se va a identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. Es decir, se va a basar en identificar cómo funciona realmente el aprendizaje en la institución, cuál es el formato de presentación de ese proceso formativo y cuál es el rol de la formación profesional integral de acuerdo con las expectativas que cada uno de ustedes tiene sobre el proyecto y sobre el curso a desarrollar, ¿no? Y va a tener en cuenta entonces unas evidencias, se va a presentarse, luego se va a materializar a través de unas evidencias que en la plataforma Sayuna se van a evaluar y se va a presentar por retroalimentación del instructor mediante unos ponderados de calificación como aprobado o no aprobado. Para que la evidencia sea aprobada, debe tener un porcentaje de calificación del 70 o mayor al 70% de cumplimiento. No aprobado corresponde a un porcentaje menor al 70% de cumplimiento. En la plataforma Sayuna se pueden presentar todas las evidencias que a su vez componen los resultados de aprendizaje. En la plataforma Sayuna se presentan las evidencias y son evaluadas dentro de esta misma plataforma. Su evaluación se puede ver en el tablero de calificaciones y en la plataforma Sofía Plus, que es la plataforma administrativa por medio de la cual se expiden los certificados, se lleva todo el control administrativo del curso, se van a evaluar los resultados de aprendizaje o RAP. Las evidencias y los resultados de aprendizaje, la demostración práctica de los conocimientos adquiridos durante todo el proceso formativo, lo que da lugar a la evidencia de competencias, es decir, cada vez que se presentan evidencias, resultados de aprendizaje como aprobados, realmente lo que está es certificando una competencia sobre el proceso formativo. Los roles que se tienen en este proceso son el rol del tutor y el rol del aprendiz. El rol del tutor tiene, entre otras funciones, el de orientar, coordinar, retroalimentar, mover, comunicar, asesorar y facilitar.
tenga en cuenta que por el proceso, por la forma del proceso de formación, el tutor se convierte simplemente en un ayudador del aprendiz en aspectos que tienen que ver con la orientación, con la coordinación, con retroalimentar las evidencias, motivar al aprendiz, comunicar al aprendiz sobre aspectos, no, esto está, sobre aspectos que tienen que ver con eh, el desarrollo del curso y el desarrollo de todo el proceso formativo y facilitar el aprendizaje de todas las fases, de todas las evidencias, de todas las temáticas. Mientras que el aprendiz, como rol, tiene funciones, tiene actividades como leer y escuchar, comunicar, ser automotivador, es decir, ayudarse en la motivación del desarrollo del curso, ser disciplinado y comprometido para la entrega en tiempo y forma de todas las evidencias, tener la característica de autodidacta, teniendo en cuenta de que este es un proceso que depende básicamente de la capacidad investigativa del aprendiz, ser un buen administrador del tiempo para poder cumplir en tiempo y forma con todas las actividades que tiene que presentar y ser organizado en el sentido de la organización de la información. No tiene la información organizada dentro de el curso, cómo maneja la información. La ubicación de los cronogramas. Para la ubicación de los cronogramas, entonces, vamos a ir a nuestra pantalla principal, al tablero principal del curso, y en la sección que dice cronogramas, vamos a encontrar el cronograma general, que es un esbozo general de todo el curso, en este caso el cronograma general de la segunda oferta del 2025, con fecha de actualización del 17 de junio del 2025, y el cronograma de inducción. En el cronograma general, entonces, podemos tener una versión descargable en el hipervínculo que dice haga clic aquí, y en ese cronograma podemos apreciar las fases del proyecto que tenemos, que para nuestro caso son la fase de inducción, la fase de análisis, la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. Cada una de estas fases, a su vez, tiene unas actividades de proyecto y cada actividad de proyecto, a su vez, tiene actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje están identificadas por las letras GA, seguida de un número secuencial. Ese GA es de las guías de aprendizaje que hay para cada una de las competencias correspondientes, y esas actividades o esas guías de aprendizaje tienen unas actividades de aprendizaje corresponden a las actividades a desarrollar por cada una de las guías para cada una de las competencias. A su vez, esas actividades de aprendizaje van a tener unas evidencias. Vamos a ver de forma práctica. Con este ejemplo de este curso, en donde tenemos las diferentes fases. En este caso, vamos a ver fase 1, fase 2 de planeación, fase 3 y este curso va hasta ahora en la fase 3, por eso solamente se ve en fase 3. Pero según nuestro cronograma debe estar en una fase 4 también, que es la de evaluación, que en su momento de llegada de esa fase, este curso la podrá ver. Por el momento solamente va a haber fase 1 y fase 2. En cada una de las fases hay actividades de proyecto, y dentro de las actividades de proyecto hay enlaces para el material de formación y para las guías de aprendizaje correspondientes. Dentro de las guías de aprendizaje, entonces, están las actividades de aprendizaje. Noten que lo que vemos acá, dentro de las guías de aprendizaje, hay actividades de aprendizaje, y esas actividades de aprendizaje, a su vez, tienen unas evaluaciones. Cada una de esas evaluaciones son las que vamos a desarrollar a lo largo del curso
y cada una de estas evaluaciones es lo que corresponden a lo que nosotros llamamos evidencias, que es lo que está aquí expuesto en el curso. Esta sería cada una de esas actividades evaluativas, unas evidencias que tenemos dentro del curso, ¿no? Es decir, cada una de estas evidencias. Noten que todo viene de forma escalada, ¿no? Entonces, tenemos fase, actividad de proyecto, guía de aprendizaje, actividades de aprendizaje y evaluaciones. Dentro de cada uno de las fases y de las actividades de proyecto hay material de formación. Este material de formación se puede descargar, se puede ver online, ¿no? En este caso, lo podemos ver directamente en línea a través de los enlaces correspondientes. Este se está viendo en línea, ¿no? Dentro de cada uno de los materiales se puede ver un menú y ese menú en la parte de abajo tiene una opción que dice descargar material. El material se puede descargar dando clic y dándole una ubicación de descarga. Y una vez que tengamos el material descargado, lo descomprimimos y podemos ver que en su estructura de carpeta siempre aparece un archivo del tipo index.html y ese va a ser el origen de mi archivo de inicio para visualizar todo el material en equipo local. Note que el archivo ahora se encuentra de forma local, es decir, que este mismo material de formación lo puedo ver de forma local sin necesidad de estar conectado a internet. Es importante que tengan en cuenta que toda la documentación que pueden descargar de la plataforma Sayuna es de gran ayuda si lo tenemos en nuestro equipo local, ya que podemos trabajar por fuera de línea y adelantando nuestras actividades con el material que corresponde, ¿no? Sin necesidad de estar conectados a internet. Ya vimos cronograma general, ahora vamos a ver el cronograma de inducción. Entonces tenemos acá los cronogramas, el cronograma general en donde se explicaba cada una de las fases con sus respectivas fechas y cargas horarias. Y acá tenemos, por otro lado, el cronograma de inducción, que es el que nos compete para esta fase, ¿no? Entonces tenemos el cronograma de inducción. En ese cronograma tenemos la fase del proyecto de inducción, la actividad de proyecto, la actividad de aprendizaje, la competencia y el resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es la evaluación o es el resumen de varias evidencias cuya evaluación se coloca en la plataforma Sofía Plus, plataforma administrativa, que es donde se van a registrar las calificaciones finales del proceso de formación y desde donde se va a expedir el certificado del curso, ¿no? Noten que un RAP puede tener varias evidencias. Estas evidencias son las que ustedes van a ver en el tablero de calificaciones de la plataforma Sayuna y estos resultados de aprendizaje son los que se van a ver en la plataforma Sofía Plus. Sí o sí, para que exista una calificación de un RAP como aprobada, deben aprobarse todas las calificaciones de las evidencias correspondientes a ese RAP. En este caso, tenemos para nuestras evidencias de la fase de inducción la evidencia de participación en el foro social, la evidencia de diligenciar formulario, información de contacto y la evidencia de evidenciar formato, selección alternativa, etapa de producción, etapa productiva de inducción. ¿Dónde se encuentran esas actividades? Entonces, dentro de nuestro tablero principal vamos a la fase correspondiente y así como se explicaba anteriormente con una fase de otro curso, vamos a verlo aquí. Está dentro de
las actividades de reflexión inicial. Acá se encuentra el foro social. Como se explicó, el foro social tiene un lanzamiento por parte del instructor y las demás presentaciones tienen que estar por parte de los compañeros aprendices. Cómo se sigue el hilo, lo explico sobre una presentación realizada. Hace la presentación, se le da clic en responder y una vez que llenemos el cuadro de diálogo con nuestros comentarios, entonces le damos clic en enviar al foro. De esa forma se mantiene un mismo hilo de la comunicación en los foros. Esta actividad del foro social no es calificable, pero sin embargo es necesario que empiecen a interactuar con esta herramienta y que la realicen dentro del enlace correspondiente de las actividades de reflexión inicial para la fase de inducción. También está la actualización de los datos personales. Esta actualización de datos personales corresponden a los datos que registramos en la plataforma Sofía Plus. Si nosotros damos clic en el material de ayuda, entonces nos permitirá ir al material que nos da el paso a paso de cómo actualizar nuestros datos en la plataforma Sofía Plus. Entonces nos dice cómo ingresar, cómo validamos las contraseñas, cómo accedemos a cada uno de los elementos para el login. Trabajamos sobre el rol aprendiz, seleccionamos la opción registro y hacemos sobre la opción de los datos que vamos a actualizar. Note que están los datos personales, están los datos de contacto, incluso el dato para el cambio de contraseña web. Este es el manual para actualización de datos que se encuentra en las actividades de reflexión inicial. Además de las actividades de reflexión inicial, tenemos también las actividades de aprendizaje de la guía de inducción. Estas actividades, como vimos la estructura de cómo está formada cada una de las actividades de aprendizaje, está compuesta también por material de formación, con los componentes formativos. Ya vimos cómo es la forma de descargarlos. En este caso vamos a hacerlo. Vamos a abrirlo en una pestaña aparte. Todo ese material lo pueden ir descargando y es importante que lo tengan descargado porque en caso de que pierdan la conexión, pues pueden trabajar por fuera de línea, ¿no? Y para acceder al recurso educativo, y clic para acceder al recurso educativo en PDF. Entonces acá le da la opción para que lo descargue sobre PDF, y acá le da la opción para que lo descargue o para que lo pueda trabajar como lo habíamos visto inicialmente, por medio de descargar, ¿no? Y acá se lo da directamente sobre PDF. Esto con respecto a los componentes formativos de material de formación de las actividades de aprendizaje de cada una de las actividades de aprendizaje, que puede acceder de la misma forma. La guía de aprendizaje, que también la guía de aprendizaje se puede ver. Entonces simplemente cliqueamos sobre guía de aprendizaje y se puede acceder a ese recurso a través de el enlace correspondiente. Lo tengo acá abierto nuevamente. Está ahí. ¿Qué nos dice la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje, entonces, todas las guías de aprendizaje están estructuradas de la misma forma, entonces, donde hay una identificación de la guía de aprendizaje con las características de los diferentes, las características principales de la guía, ¿no? La denominación del programa, el código del programa, el nombre del proyecto, la fase, la actividad del proyecto. Y está un segundo punto, que es la presentación, en donde se expone la guía, y un tercer punto donde está la formulación de las actividades de aprendizaje, que es realmente la parte que más nos interesa, porque ahí se van a escribir todas las actividades que hay que realizar. En este caso, para nosotros vamos a realizar el foro social de inducción, que ya lo explicamos cómo se accedía,
cómo responder las preguntas para conservar el hilo. Se va a diligenciar el formulario de información de contacto. Ese formulario lo vamos a ver en una de las evidencias, lo vamos a ir abriendo. Y se va a diligenciar el formulario de selección alternativa para la etapa productiva. Entonces, como pueden ver, dentro de la guía va dando el paso a paso de cada una de las actividades que hay que realizar, cómo desarrollar cada una de esas evidencias, ¿no? Esto corresponde a la guía de aprendizaje. Todas las actividades de aprendizaje tienen una guía de aprendizaje descargable para que ustedes tengan cómo trabajar por fuera de línea. Y está la parte de las evidencias, que para este caso tenemos dos evidencias, que es diligencia del formulario de la selección de la etapa productiva y diligenciar el formulario de la información de contacto. Este primer formulario de la información de contacto lo vamos a ver. Es tal cual como dice la guía, es una actividad donde pueden acceder a ese formulario. Ese formulario, entonces dan clic sobre el enlace correspondiente y les aparece el título de segunda oferta del 2025, formulario de información de contacto para los aprendices de inducción del fecha de inicio del 0306 del 2025, donde tienen que colocar su correo electrónico, tienen que seleccionar el curso correspondiente. En este caso yo lo había premarcado. Tienen que seleccionar el tipo de documento, el número de documento, los nombres y los apellidos completos y toda la información que corresponde al formulario. Además, tienen que colocar algunos aspectos que tienen que ver con las características funcionales personales, cómo se siente identificado. Una vez que llenen toda la información, entonces dan clic sobre el botón enviar y el formulario se ha enviado. El registro queda directamente para la parte de bienestar social. Tenemos también otra evidencia que tiene que ver con la solución, con el diligenciar el formulario de la selección de alternativa de etapa productiva. Sobre esta selección de alternativa para la etapa productiva se va a desarrollar una sesión específicamente para el día 10 de junio. En el tablero de anuncios se estará colocando el anuncio correspondiente a esta sesión con el enlace para que ustedes puedan acceder. Está a cargo la instructora Vivian Castellanos, quien va a dar la charla correspondiente o la sesión correspondiente a todo el diligenciamiento de la alternativa de la etapa productiva. ¿Cómo lo van a hacer? A través de este enlace que dice diligencie en línea el formato compartido titulado. Una vez que ustedes ponen clic sobre ese enlace, entonces les aparece un formato, un libro en Excel, en donde tiene varias formatos correspondientes a cada fila para cada aprendiz. Por ejemplo, acá van a ir colocando el tipo de documento, el número de identificación, los nombres, los apellidos, la dirección, el correo electrónico, el teléfono y si presentan alguna discapacidad. Una vez que reciban la charla, van a encontrar cuántas son las opciones de alternativas para la etapa productiva y ustedes van a tener que seleccionar entre todas las opciones una opción que corresponde a lo que ustedes piensan que van a desarrollar dentro de la etapa productiva. No es que tengan llena la fila completa con toda la información, deben colocar obligatoriamente la firma en la parte posterior, en la última columna del formato, con el fin de evidenciar que ustedes ya han hecho la selección de esa alternativa. Una vez que lleguen en el formato, simplemente van a tomar una captura de pantalla del formulario que han llenado con su respectivo nombre y van a generar un archivo imagen. Ese archivo lo van a enviar a través del enlace correspondiente a la evidencia. Es decir,
Un ejemplo. Recorte sobre ustedes. Vienen y toman la captura, por supuesto, esta parte que dice los nombres, los apellidos, toda esta parte tiene que estar completamente llena, incluyendo la parte última, la parte final, todo lo que corresponde con la parte de la firma, ¿no? Entonces, una vez que esté lleno el formato, entonces simplemente le dicen archivo, guardar, cómo lo guardan como un archivo de imagen PNG puede ser. Y cuando tengan el archivo ya imagen, entonces vienen al enlace correspondiente, que para nuestro caso es este enlace que tenemos acá, y le dicen agregar entrega. En este botoncito pinchan sobre el botón agregar entrega y le va a dar un cuadro de diálogo en donde le dice agregar entrega y va a hacer un espacio para colocar eh, la imagen correspondiente, ¿no? O simplemente le dicen archivos y le va a pedir que eh, cargue un archivo, ¿no? Aquí en agregar. Aquí le va a decir seleccionar y usted va a ir a la ubicación correspondiente y va a cargar el archivo correspondiente, ¿no? Una vez que cargue el archivo correspondiente, le da un nombre, le dice subir el archivo. Una vez que quede subido el archivo con la evidencia, entonces le dicen guardar cambios. Evidentemente yo no le voy a dar guardar cambios, no me corresponde, ¿no? Entonces, pero esa es la forma de cargar un archivo, cargar una evidencia eh, para ser evaluada, ¿no? Esta evidencia sí es eh, evaluable, es la única evidencia de la fase de inducción que se va a evaluar y es importante que comprendan que si no se presenta esta evidencia, no se pasa o no se valida la fase de inducción. Esta es la única evidencia que tiene esta fase y es necesario que sea cumplida para pasar a la fase siguiente. Vamos a salir para nuestra fase de evidencias y esas son las dos evidencias, pero la que se evalúa finalmente va a ser diligenciar formulario de selección alternativa de la etapa productiva. Vamos a seguir con nuestra presentación, ya sabemos cómo se ubican los cronogramas, ya evaluamos el cronograma de inducción, vuelvo y insisto, este es la única evidencia que es calificable, las otras dos no son calificables, pero es necesario que llenen los datos de información de contacto, que es el registro que va a tener toda la parte de bienestar social para tener el contacto de ustedes cuando sea necesario. Ya vimos cómo se participaba en el foro social, ya vimos cómo se participaba a través de las actividades de reflexión inicial, tanto el foro social como la actualización de los datos personales. Ya vimos cómo se debía presentar la evidencia de formulario de información de contacto a través del llenado del formulario en línea y el botón enviar. Y ya vimos cómo se diligencia la información del formato selección alternativa etapa productiva que se realiza en la parte de o en la fase de inducción. Ahí estamos viendo cómo se debe enviar la captura de pantalla del formato asignándole su primer nombre y primer apellido a través de la siguiente ruta de la plataforma Sayuna. Entonces tenemos la ruta ahí en color amarillo, inducción, actividades de aprendizaje, guía de inducción, evidencia, diligenciar, formulario de selección alternativa, etapa productiva, se dice agregar entrega y una vez que se agregue entrega se carga el archivo como lo explicamos anteriormente y se le dice guardar cambios.
Y tenemos los foros de dudas e inquietudes, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo son esos foros de dudas e inquietudes? Cómo se debe participar siguiendo el hilo, foro de dudas e inquietudes para cada una de las áreas, tanto técnicas como transversales. Y vemos un ejemplo de cómo se debe responder el hilo de un foro a través del enlace responder, y una vez que se escriba la respuesta, entonces se envía el foro al hilo mediante el enlace enviar al foro. Vimos también dónde estaban ubicados los documentos de interés para el aprendiz, y es importante que tengan en cuenta el reglamento del aprendiz, ¿no? Y teniendo en cuenta que es importante que ustedes tengan un vocero, elección de un vocero del grupo. En la sesión en línea, que no pudo ser grabada, se presentó la compañera María Lazo para vocera del grupo. María Lazo envió el correo electrónico. Los demás compañeros que estuvieron presentes durante la sesión validaron la presentación de la compañera María para que fuera ella vocera del grupo, y el contacto entonces quedará con María para desarrollar todas las actividades de vocero y representante del grupo de análisis y desarrollo de software de la ficha 3235884. La importancia del vocero es la representación de los aprendices, que la figura que surge del ejercicio democrático realizado en todos los centros de formación en que participan de manera libre y espontánea los aprendices cena para elegir un aprendiz que lo represente. En este caso, María va a representarlos a ustedes en la ficha, ¿no? De igual forma, también serán convocadas lecciones para representante de aprendiz, para que los represente a su vez a ustedes ante la Dirección General del SENA, la regional o el centro de formación, en nuestro caso, el Centro de Materiales y Ensayos de la regional Distrito Capital. Esto atiende al reglamento del aprendiz sobre la representación de los aprendices y la representatividad de los voceros de programa. Cosas a tener en cuenta como recomendaciones generales para el desarrollo general del curso, tanto para la parte técnica como para las áreas transversales. Ingresar permanentemente en la plataforma Sayuna. Es importante que los aprendices ingresen a la plataforma Sayuna y desarrollen las actividades, no solamente ingresar, sino también desarrollar todas las actividades o las evidencias que tienen y presentarlas en tiempo y forma. La no presentación de avances sobre el proyecto formativo, o un bajo avance sobre el proyecto formativo, y la no presentación sobre la plataforma o el no ingreso a la plataforma son causales de llamados de atención y de retiro de matrícula. Participar activamente de las sesiones en línea, en donde generalmente desarrollamos la temática y exponemos las evidencias que hay que presentar, donde se da la guía de esas evidencias a presentar, y en donde se dan muchas veces herramientas de trabajo con las cuales podemos desarrollar también todas esas actividades, todas esas evidencias. Entonces es importante la participación activamente de las sesiones en línea, porque además es donde se resuelven la mayor parte de dudas e inquietudes que hay después del estudio del material de formación como preparación para cada una de estas sesiones en línea, ¿no? Entregar en tiempo y forma las evidencias. Todas las evidencias tienen un tiempo de apertura, un tiempo de cierre y un tiempo máximo para la entrega, y es importante cumplir en tiempo y forma con la entrega de estas evidencias. Una vez que se cierran las fases, no se vuelven a abrir
y las evidencias que queden sin entregar quedan fuera del alcance del aprendiz. Revisar detalladamente las guías de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Las guías de aprendizaje ya vimos cuáles eran, los instrumentos los instrumentos de evaluación corresponden, este ejemplo. Acá. Vamos a ver este ejemplo donde hay una actividad de proyecto con su material de formación, una guía de aprendizaje, ya vimos cómo y qué eran las guías de aprendizaje, cómo se descargan, qué eran. Tenemos las actividades de aprendizaje, que dijimos que cada actividad de aprendizaje tenía unas evaluaciones. A estas evaluaciones son las que nosotros llamamos evidencias. Y tenemos, por ejemplo, esta evidencia, un enlace que nos lleva o nos da acceso al instrumento de evaluación. Cuando pinchamos sobre el instrumento de evaluación, entonces nos descarga un instrumento de evaluación. Voy a cancelarlo, ya tengo descargado uno, que es este de acá, en donde, por ejemplo, vemos la temática, una descripción de ese instrumento de evaluación, a qué proyecto formativo y qué fase de proyecto corresponde y cuál es el resultado de aprendizaje que va a ser parte. Y vemos una lista de chequeo. En esa lista de chequeo tenemos unas variables, unos indicadores de logro y una ponderación para cada una de esas variables. Si cumple o no cumple, entonces se evaluará en cada una de las columnas respectivas, y sobre el tercer ítem, que se llama evaluación y observaciones, se explicará el por qué o no del cumplimiento de cada una de esas variables. Entonces se justifica de la siguiente forma. Aquí vemos un ejemplo de una evaluación, entonces, donde se utiliza el instrumento de evaluación, en donde se explica al aprendiz cuáles fueron las observaciones, o cuáles son las observaciones que se dan por la entrega de la evidencia, y la ponderación para cada uno de los casos. Finalmente, se da un juicio de valor, que es la evaluación final, y si se encuentra o no aprobado. De todas formas, siempre se va a evaluar para la parte técnica con estos instrumentos de evaluación. Por eso es importante que tengan en cuenta tanto las guías de aprendizaje como los instrumentos de evaluación, ¿no? Las guías de aprendizaje y los instrumentos de evaluación son los elementos del instructor, en este caso del área técnica de quienes habla, para hacer las correspondientes retroalimentaciones y evaluaciones. También tenemos dentro de las observaciones generales el uso adecuado de los recursos tecnológicos, en este caso de la inteligencia artificial y las referencias bibliográficas. Tengan en cuenta que no se trata de copiar y pegar, sino de analizar la información que estas ayudas les brindan para presentar el mejor de los trabajos. Las introducciones y conclusiones se hacen de manera personalizada, y los gráficos que vamos a desarrollar los tienen que desarrollar directamente con las herramientas adecuadas para evitar inconvenientes. Siempre se deben tener en cuenta las referencias bibliográficas respecto a los derechos de autor. Descargas de material de la plataforma. Ya vimos cómo se descargaba el material de la plataforma, cuál es el paso a paso, para que ustedes lo tengan disponible en cada uno de sus equipos de forma local. Y evitar copias y fraudes. Toda copia y fraude que sea detectada se pasará como llamado de atención. Es una violación al manual del aprendiz, al reglamento del aprendiz. Recomendaciones de fase de inducción. Para esta fase, ¿qué recomendaciones tenemos?
que la fecha límite para enviar las evidencias de inducción es el 16 de junio del 2025. Todas las evidencias tienen una fecha límite de envío y en este caso las de inducción son del día 16. Vamos a verlo acá. Del día 16 de junio. Entonces, todas las evidencias tienen una apertura y un cierre. Tengan en cuenta esas fechas, porque una vez que se cierren las evidencias, eh, no es común volverlas a abrir. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esas fechas y presentar en tiempo y forma, ¿no? Los que no aprueben la fase de inducción con el riesgo de cancelación de matrícula, ya saben que la única evidencia que tenemos para presentar calificable de la fase de inducción es llenar el formato para la alternativa, para la selección de alternativa de la etapa productiva. Y es importante que este formato sea lleno porque es la evaluación de la fase de inducción. Si no se llena el formato, si no se pasa la evidencia correspondiente, entonces puede haber el riesgo de cancelación de matrícula. Como les expuse anteriormente, es importante que tengan primero en cuenta la charla o la sesión con la instructora Vivian Castellanos, quien nos va a orientar sobre las diferentes alternativas que tienen para elección en la etapa productiva. Bueno, todo se puede lograr con esfuerzo, con perseverancia y con disciplina, que es la premisa final de esta presentación. Todas las inquietudes, dudas que se realizaron durante la sesión en línea original fueron resueltas. Cualquier duda o inquietud que salgan después de que revisen esta presentación que se tuvo que realizar de forma auxiliar porque no se grabó la presentación original, entonces por favor la pueden manifestar a través de los canales de comunicación, el chat interno que corresponde acá a esta pestaña, pueden escribirlo desde acá, o por el foro de dudas e inquietudes de la fase de inducción. Esta grabación queda en la plataforma Sayuna como ayuda para aquellas personas que no pudieron participar de la sesión original o para aquellos que participaron de la sesión original y que quedaron con alguna duda sobre el tema. A partir de este momento se termina la grabación. Quedo atento a sus dudas e inquietudes por medio de los canales disponibles para ello.